José Miguel, yo creo que lo primero es ¿qué es una dana? ¿Qué es la dana? Bueno, una palabra que nos suena ya desde hace bastantes años. Antiguamente se hablaba de las gotas frías, se cambió la terminología. Fue justamente a raíz del episodio de la pandanada de Tous de octubre del 82, hace 42 años, cuando esa expresión gota fría, que ya venía de la terminología de los meteorólogos de los años 40, los alemanes la introdujeron, pues bueno, al final eso se identifica con lluvias torrenciales, principalmente en otoño y en el Mediterráneo. Entonces, cada vez que se descolgaba una de estas bolsas de aire frío y los meteorólogos hacían referencia a la gota fría, ya se pensaba que iba a ocurrir eso, ¿no? Una nueva pantanada. Y bueno, pues ese abuso de alguna manera de la expresión hizo que al final se introdujera el término técnico, que es depresión aislada en niveles altos, un embolsamiento de aire frío que se descuelga de la circulación general. En la península y en Baleares, en este ámbito geográfico de latitudes templadas, la circulación dominante es del oeste. Por eso a la península llegan habitualmente frentes del Atlántico, borrascas del Atlántico, de oeste a este. Esa es la circulación general. Vemos que a veces las borrascas no llegan, digamos, para visualizarlo en línea recta, sino que nos llegan desde el noroeste, es decir, se forman ondas en esa circulación del oeste. Y a veces esas ondas terminan estrangulándose y termina descolgándose un embolsamiento de aire frío que inicialmente no tiene su reflejo en superficie. Es decir, que si subiéramos a 5 o 6.000 metros, veríamos que ahí hay como una borrasca, pero que no tiene un primer reflejo aquí abajo. A medida que van avanzando las horas e incluso los días, muchas veces termina formando ya una baja presión aquí con vientos que en el caso del Mediterráneo pues aportan humedad, y como esa situación lo que principalmente genera es inestabilidad atmosférica muy intensa, se desarrollan tormentas y con ese aire húmedo pues al final lluvias torrenciales principalmente en la fachada mediterránea. Pero esta dana, y luego si queréis lo comentamos, ha sido especial porque no ha sido únicamente en las zonas clásicas donde digamos que ha diluviado con la intensidad que lo ha hecho, que ha sido mucha, sino en otros lugares incluso bastante alejados del propio ámbito mediterráneo. Precisamente quería preguntarte por qué la virulencia, por qué ha descargado así sobre Valencia y creo que algunas zonas más. Bueno, yo cuando la semana antes de que ocurriera todo lo que ha pasado, ya empecé a ver en los mapas de predicción que se formaba la dana. Esa dana ya tenía un aspecto bastante parecido a la famosa del año 82. Por la posición que ocupó, que más o menos para que lo entendamos, más o menos se situó en el entorno del Golfo de Cádiz y luego dirigiéndose un poco más hacia el este, es una posición, digamos que de libro para que haya un episodio de lluvias ya destacado en el Mediterráneo y más en esta época del año. Entonces, eso los modelos de predicción, incluso a medio plazo, ya lo pronosticaban bien. La dificultad es siempre saber, porque tenemos una limitación a la hora de predecir, en qué lugares exactos van a producirse esas brutalidades de cantidades de agua que ha llegado a caer, ¿no? A día de hoy los modelos son incapaces de pronosticar eso con ese detalle, no la situación general que se veía que iba a ser extraordinaria por lo que he apuntado. Y siempre es el Mediterráneo la zona, digamos, cero, donde va a llover fuerte, porque se da esa combinación de esa bolsa de aire frío que favorece el desarrollo de tormentas y en superficie un aire húmedo muy cargado de humedad que alimenta esas tormentas. Como además ahora estamos casi siempre con temperatura por encima de lo normal, con el agua del mar con algún grado por encima de lo normal, lo que tenemos en la baja atmósfera es más energía calorífica disponible para los fenómenos meteorológicos. Una dana genera tormentas. Esas tormentas pueden llegar a no solo a dejar lluvia, fenómenos muy extremos. Y es un poco lo que hemos visto. Y es lo que se está viendo en todo el mundo. Cualquier situación tormentosa, por entenderlo, da lugar a fenómenos más violentos, más extremos, que ocurrían a lo mejor hace 20, 30 años, que podía haber algo parecido a esto, pero no era un continuo. Y ahora mismo ya sí que estamos viendo esto en prácticamente cualquier rincón del mundo. Se forma una situación favorable para una tormenta y esa tormenta no se conforma con dejar una cantidad importante de lluvia. Hay vientos muy intensos, se produce un tornado, caen granizos de un tamaño extraordinario. Todo eso está favorecido o ayudado por esta nueva situación que hay, por este nuevo clima distinto al que había hace años. O sea, esta violencia ya se ha visto en otras ocasiones, pero ahora lo que cambia es la frecuencia. No tanto la frecuencia. Cuando te pones a analizar si ahora hay más danas,
En algunas zonas del mundo probablemente sí que hay más de estos descolgamientos, incluso en zonas de la península que no son el Mediterráneo, pero por ejemplo las estadísticas no dejan claro que haya más danas en el Mediterráneo. Lo que ocurre es que cuando se forma una, los fenómenos asociados a esa dana sí que son de una intensidad mayor por ese plus de energía que hay hoy en día. Es por ejemplo como las tormentas de verano. Siempre ha habido tormentas en verano o en primavera. Pero ahora hay tormentas y se da una mayor frecuencia de tormentas particularmente intensas, que dejan una granizada que te sorprende. Oh, cómo ha caído el granizo, ¿no? O unas ráfagas de viento muy fuertes, ¿no? Por ejemplo, y aprovechando que está en Florida, cuando llegó el huracán Milton, que también sabemos que se habló bastante de eso, a Florida, claro, cuando llega un huracán es un fenómeno muy diferente, una dana. Lo primero, se puede pronosticar con días de antelación dónde más o menos va a tocar tierra, si llega a una zona de tierra, y eso es lo que pone también, y luego lo contaréis, pues un poco todo el protocolo de intentar que mucha gente se aleje de allí porque es un peligro muy real, ¿no? Sobre todo la marea ciclónica, la subida de nivel del mar, que en una zona como Florida puede ocupar muchos kilómetros cuadrados. Pero a lo que voy, ha habido un número también de fallecidos, creo que han sido 20 y tantas personas, y de esas personas muchas no han fallecido por el momento en el que impacta el huracán y sube el nivel del mar y eso cubre una superficie importante de costera. Han fallecido por la línea de tormentas y los tornados que entraron en Florida horas antes del impacto del huracán. Es decir, que los huracanes siempre son unos fenómenos devastadores, pero estamos viendo que incluso en un huracán los fenómenos asociados a él son particularmente intensos y ahora mismo esto es un cambio de paradigma. Es decir, ya no tenemos solo que protegernos de la marea ciclónica o de los vientos huracanados alrededor de la pared del ojo del huracán, sino de esas tormentas que el huracán lleva asociadas y que son más fuertes o pueden ser más peligrosas por esa energía extra que hay ahora mismo en los fenómenos meteorológicos. Estabas asintiendo, Pablo, ¿no? Sí, así es. De hecho, como muy bien decía, lo que han sido los tornados asociados han sido realmente devastadores. Nosotros tuvimos 6 tornados circunnavegando nuestra localización, nuestra casa, y eso es realmente lo que te coge por sorpresa, porque eso sí que es muy difícil de predecir. Esos modelos de espagueti, luego igual hablará de ello, ¿no? Pero sí que te dicen cuál va a ser el punto de entrada del huracán, pero los tornados son prácticamente impredecibles y ha habido daños devastadores a escasos 500, 600 metros de mi casa y es brutal verlo, ¿no? Te preguntaba lo de la frecuencia, José Miguel, porque he leído unas declaraciones de un científico del CSIC, de Fernando Valladares, para La Voz de Galicia, bastante alarmantes, porque dice: me apuesto mi sueldo a que este invierno habrá otro evento climático extremo en la misma zona. Bueno, conozco a Fernando y de hecho está haciendo una labor muy importante de todo el tema de la emergencia climática, ¿no? Tiene una actividad frenética en ese sentido. A ver, digamos que yo no estoy diciendo que no esté aumentando la frecuencia de fenómenos. De hecho, los fenómenos sobre los que estoy hablando, esos fenómenos que no es la dana en sí, sino todo lo que hay en torno a la dana, están siendo más intensos y eso está aumentando de frecuencia, ese aumento de la intensidad. Pero cuando uno se pone a analizar, hay ahora más borrascas que hace 30 años. No necesariamente. Probablemente ahora hay más borrascas de alto impacto, estas que ponemos nombres. Porque, por esta razón que os he contado, porque cualquier borrasca que haya en la península, tiene una componente, por ejemplo, subtropical. Cosas que están pasando en la península que hace años podía pasar alguna vez, pero no era lo habitual. Es decir, estamos asistiendo a una especie de segunda fase de lo que sería el calentamiento global. Lo primero que se detectó es que la temperatura está subiendo. Es innegable la tendencia, aunque haya, por supuesto, negacionistas. Pero estamos ahora en la fase siguiente. Esa subida de la temperatura está empezando a crear o a generar cambios en el comportamiento meteorológico, en el comportamiento de la atmósfera. Está alterado el comportamiento atmosférico, ¿no? En la península, de hecho, se está dando ahora un patrón con más frecuencia que antes, que es eso, es el descolgamiento a lo mejor de danas por el oeste, que no necesariamente dan lugar a un episodio como el de la semana pasada, pero que están provocando entradas de polvo del Sáhara, y vimos que en más días de calima, periodos de muchos periodos sin lluvia, sequía o no, pero largas rachas secas, tormentas de repente porque hay una entrada fría brusca muy intensas. Es decir, cualquier fenómeno que os pueda llamar la atención porque es muy extremo, habrá referencias siempre de algo parecido en el pasado, de estas gotas frías. Pero la manera en la que ahora se producen esos fenómenos, se encadenan aquí, en cualquier otro país que se os ocurra,
Eso ya es mucho más difícil de encontrar en el pasado, porque las condiciones, como digo, eran diferentes. Podían darse los ingredientes adecuados para que hubiera un fenómeno muy extremo, pero tenía que darse esa combinación. Y ahora ya prácticamente pues encontramos esa posibilidad de manera mucho más sencilla, ¿no?